Hemos venido con ese corazón sincero de escuchar al Señor en esta mañana. Amén. Amén. Amén, hermanos. En esta mañana, hermanos, el tema se titula Señor, abre nuestros ojos. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor abra nuestros ojos? Amén. Y usted dirá, bueno, si acaso yo soy ciego, ¿no? No estoy hablando de esos ojos naturales, sino de la visión espiritual que muchas veces está cegada por los afanes del mundo, por las circunstancias de nuestra vida espiritual que ha menguado. Muchas veces nuestro hombre espiritual, ¿verdad?, mengua. Y entonces no tenemos esa visión espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Amén. Como decía la alabanza hace un momento, ¿verdad? Mi alma clama por ti. Amén. ¿Sabes que es tu alma la que clama? Es tu alma la que sufre cuando tú haces lo malo. Porque el alma sabe que si no agrada a Dios, sabe lo que le espera. Y es esa alma que lucha en tu interior, el que te dice, yo quiero que busques a Dios. Yo quiero que tú sigas al Señor. Pero la carne es fuerte, ¿verdad? Y la carne te dice, no. La carne te dice, sigamos haciendo lo malo. Y muchas veces la carne domina al alma, al espíritu, ¿verdad? Pero cuando el alma domina a la carne, ahí es que vas a tener visión en tu vida. Amén, hermanos. Amén. Yo les invito en esta mañana a abrir el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a dar lectura, hermano, desde el verso 41. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, te pido en esta mañana que tú, Señor, nos des, Padre, entendimiento, Padre, que tú abras nuestros corazones para poder comprender tu palabra, Señor. Eres tú, Padre, el que abre nuestros corazones para poder recibir esa palabra que tienes en esta mañana para nosotros. Señor, habla mi vida, te necesito. Y cada uno de mis hermanos también necesitan de ti, Señor. Por eso te pido en esta mañana que tu palabra, Señor, habla a nuestros corazones. Una vez más, Señor, necesitamos de ti. Y nada podemos hacer si tú no nos ayudas, Señor. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Como hemos leído en Primera de Reyes, capítulo 1, dice que en el versículo 41, entonces Elías dijo acá, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Amén. Yo quiero, hermano, que antes de que nosotros continuemos con esta pequeña meditación que tengo en esta mañana, que quiero que sepan que Elías tenía un siervo. La Biblia nos narra que tenía un siervo. Y este Elías le dice que suba, ¿verdad?, al monte Carmelo, y que suba y que vaya por 7 veces a ver qué había en el cielo. Y dice que este hombre subió y no veía nada. Este siervo no veía nada, pero le dijo, sube por 7 veces, y a la 7ª vez dice, yo veo una nube como la palma de la mano de un hombre. Bueno, mi palma es pequeña, ¿verdad? Pero dice que una mano así, él veía una nube. Y esa nube, hermano, fue acrecentándose cada vez más, hasta que en el versículo 45 dice que se nubló totalmente el cielo
y entonces comenzó a llover y a caer lluvia en la tierra porque había sequía en ese tiempo. Amén. Yo quiero que notemos algo antes de avanzar, hermanos. Que muchas veces, ¿sabe por qué traigo este mensaje? Porque esta semana estaba orando por el local, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y el Señor me dio esta palabra para que la lea. Muchas veces, hermanos, las bendiciones vienen desde abajo. Muchas veces las bendiciones vienen por lo más pequeño. Y eso más pequeño comienza, hermanos, a hacerse grande para la gloria del Señor. Amén. No es falta de fe, pero Dios primeramente quiere que nosotros comencemos desde abajo para dar una bendición fuerte y grande en nuestras vidas. Amén. Mientras yo hermano, meditaba en esta palabra y veía las circunstancias de lo que está pasando aquí. En primer lugar, quiero que veamos algo, hermano. ¿Por qué Samaria estaba pasando hambre? Dice la Biblia que por 3 años y medio, en el Viejo Testamento habla de 3 años, pero estudiando más, si vamos a Lucas, vamos a Santiago, nos habla que eran 3 años y medio que había de sequía en Samaria. Dice que el rey Acab, dice que manda a su siervo Abdías por un lado y él se fue por el otro a buscar donde había agua para darle de beber a sus animales porque se estaban muriendo. La sequía era tremenda, hermanos, en aquel tiempo. La sequía, hermanos, estaba arrasando con esa ciudad, con Samaria. A causa, yo quiero que en esta mañana entendamos, a causa de qué vino esa sequía. Amén. Yo quiero que notemos que cuando la gente se arrepiente o cuando tú te arrepientes de tu pecado, siempre viene una bendición a tu vida. Amén. Dios comienza así, hermano, a comenzar a cambiar tu vida, que era una vida de altos y bajos, tu vida que era desordenada. Cuando tú comienzas a agradar a Dios, Dios comienza a encajar tu vida y a hacerte mayor, hacerte una persona de bien, hacerte una persona de bendición. Amén. Y es así como Dios comienza a bendecir a esta ciudad, a Samaria. Y yo quiero que leamos, hermano, en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 17. Miren lo que nos dice. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Sabe que yo admiro mucho a este profeta, siempre me ha gustado, porque tenía una autoridad tremenda, hermanos. Dice que por boca de él, por palabra de él hablaba, y Dios, hermano, no es que Dios hacía lo que él decía, sino que ya Dios le había dado la orden para que él diga esa palabra y esa palabra se cumpla. Amén. Amén. Yo quiero que nosotros vayamos notando, hermanos, que Elías dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos en la presencia de Dios? Constantemente. Amén. Amén. Cuando nosotros, hermanos, vivimos una vida correcta delante de Dios, estamos delante de Dios constantemente, en la presencia de Dios constantemente. Pero cuando nosotros hacemos lo malo, hermano, automáticamente no es que Dios se aleja, nosotros nos alejamos de Dios. Amén. ¿Y qué pasa? Que esa presencia de Dios ya no está en nosotros. Pero cuando vivimos para Dios, vivimos esa presencia constante con Él. Y dice Él que dijo, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios le había mandado a Elías a decirle a Samaria que iba a haber sequía. Y que cuando él oró para que no llueva más, hermano, vino una sequía en Samaria. Ellos quizás el primer año la pasaron como pudieron. El segundo año ya comenzaron a sentir los estragos de la sequía. Tercer año ya fue terrible, ¿verdad? Y los 6 meses más que faltaban comenzaron a vivir de una manera tremenda, ¿verdad? En el libro, hermanos, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 10 dice, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar
que no te han hallado. Mire que cuando Elías profetiza y habla de que iba a haber sequía, el rey Acab mandó a buscarlo a Elías por lo que había hecho. Incluso la Biblia nos enseña de que Jezabel, hermano, comenzó a mandar a buscar a todos los profetas para matarlos. Y Abdías, si usted lee la historia, Abdías los escondió en una cueva a 100, de 50 en 50, y dice que él le daba provisiones para que permanezcan esos 100 profetas. La persecución, hermanos, para Elías era terrible. Sin embargo, Dios a él lo guardaba. Acab mandó a buscar a Elías por todas las naciones para saber, para que ese decreto que había dado, él lo elimine y comience otra vez a haber bendición y a ver no haber sequía en Samaria, sino que haya provisión. Pero Dios lo tenía a Elías guardado para que se cumpla la profecía que Elías había dado. Ahora, yo quiero que nosotros vayamos notando por qué Elías fue mandado por Dios para que haya sequía en la tierra. Sabe que muchas veces, hermano, nosotros cometemos cosas indebidas delante de Dios. Y cuando tú cometes cosas indebidas delante de Dios, quizás estás pasando un momento muy bueno delante del Señor. Quizás tienes un buen trabajo, quizás tienes unos buenos ingresos, quizás tú ves la bendición de Dios, pero tu vida está mal delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabe algo? Llega un momento en que Dios te dijo, hasta aquí. Y Dios comienza a apretarte para que tu vida comience a cambiar. Amén. Dios, hermanos, a nosotros nos ama. Y el amor de Dios es inmenso. El amor de Dios es eterno. Y dice que Él, al hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige. Al hijo que ama, lo castiga. Al hijo que ama, Él lo hace volver a su camino. Y Dios tiene que tomar decisiones muchas veces drásticas con nosotros. ¿Para qué? Para cambiar nuestra manera de pensar. Amén. En el versículo capítulo 18, verso 1, yo quiero que notemos algo. Primera de Reyes 18, versículo 1 dice: pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías al tercer año diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Una de las cosas, hermanos, que Dios muestra en su palabra, que habían 3 años de sequía. Y en esos 3 años de sequía, hermanos, habían profetas que Dios había guardado. Amén. Cuando hay circunstancias difíciles, hermanos, en el mundo entero, como lo estamos viendo hoy, que estamos viendo la pandemia, que la economía mundial está que tiembla. ¿Sabes algo, hermano? Dios tiene hijos bendecidos en medio de la dificultad. Y dése cuenta que en medio de esa dificultad, en medio de la persecución que había por medio de Jezabel, que era una mujer perversa, pagana y mala, y lamentablemente su esposo hacía lo que la mujer hacía. Por eso los hombres no deben de escuchar muchas veces. No, mejor no me meto ahí. Pero esta mujer era perversa, hermano, era mala. Y esta mujer comenzó, hermano, a buscar a los profetas de Dios para matarlos. Sin embargo, Dios guardó a 100 profetas, más Elías era 101 profetas que fueron guardados en esos tiempos. En ese tiempo, hermanos, yo quiero que notemos algo. Abdías era siervo de Acab. Y Acab tenía este siervo, lo tenía como su mano derecha, se puede decir. Se lo tenía como un siervo temeroso a Dios, porque él daba testimonio delante de Jezabel, delante del rey Acab. Él daba testimonio en medio, hermano. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener algo claro, hermano. En un reino donde estaba la maldad, donde habían, hermanos, los 450 profetas de Baal, los de Acera, donde había idolatría, donde había maldad, había un hombre que se llamaba Abdías, que agradaba a Dios en medio de toda esa dificultad. Amén. Y tú muchas veces puedes decir, hermano, es que yo estoy en medio de personas no cristianas, que beben, que fuman, que hacen esto. ¿Y yo qué hago para mantenerme, hermano? Pues, séle fiel a Dios. Sé fiel a Dios, hermano, y tú vas a ver cómo Dios te va a bendecir grandemente. Y algo, hermanos, que me sorprende de
este Abdías, que cuando él lo ve a Elías, se le acerca, hermano, con un respeto. Y dice la Biblia, si usted lee el capítulo 18, que Abdías se acerca donde está Elías y se le acerca con un respeto, dice varón de Dios, profeta de Dios. Y se le acerca, hermano, y le saluda y tienen una conversación porque Elías le mandaba con un mensaje al rey Acab. Y yo quiero, hermano, que notemos, y quiero decirlo en esta mañana, que nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho respeto por los siervos del Señor. Amén. Amén. Quizás el siervo de Dios esté equivocado, no, pero hay que tener un respeto delante del siervo de Dios. Amén. Amén. Vemos nosotros a través de la palabra de Dios, hermanos, que David tuvo respeto por Saúl. Aún Saúl siendo desechado delante de Dios, David respetaba a Saúl. Pero ¿qué vemos hoy en día, hermanos? Gente en las iglesias, en las congregaciones, que le faltan el respeto a los siervos de Dios, que le faltan el respeto a los maestros, que le faltan el respeto, hermanos, quizás al siervo, a tu hermano, al que está al lado, que quizás no sea un pastor, quizás no sea un evangelista, quizás no sea un profeta, pero es tu hermano y merece respeto también. Y el respeto, hermano, se ha perdido dentro de la iglesia. La hermana Iliana el día viernes predicó acerca, hermano, de esto. Amén. Acerca de no tener temor a Dios. Y la persona que no respeta a los siervos de Dios, déjame decirte que es una persona que está desaprobada delante de Dios y está, hermano, excluida delante de la presencia de Dios. Y usted dirá, hermano, bueno, es así porque la palabra de Dios nos lo enseña. Hermanos, hay que tener respeto. Yo, hermano, tengo mucho respeto aún por los siervos que muchas veces por internet usted lo ve y se han desviado de la palabra de Dios. Yo no soy, hermano, de las personas que me gusta hablar de ese siervo, así haya caído. ¿Por qué? Porque sé que ha sido un siervo de bendición y aún así se ha apartado de Dios, pero Dios algún día lo va a levantar. Nuestro deber como cristianos es orar por ese siervo, no echar más leña en el fuego, hermano, para que ese siervo aún caiga más y más y yo ser cómplice de eso. Amén. Continúa, hermano. Dice que Abdías, hermano, respetaba a Elías. Y le manda con un mensaje, le dice, ve acá, y en el capítulo 18, versículo 1, vemos que dice, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Eliseo al tercer año diciendo, ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dice el versículo 2 del capítulo 18, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Era muy grave el hambre que había en Samaria, hermanos. Dice en el versículo 17 del capítulo 18, cuando Acab vio a Elías y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Le respondió, yo no turbo a Israel, versículo 18, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen y beben de la mesa de Jezabel. El hambre, hermano, era terrible en Israel, en Samaria especialmente. ¿Por qué, hermanos? Porque Israel se había desviado de la presencia de Dios. Amén. Si nosotros leemos el libro de Reyes y vemos el capítulo 16, 15, 16, 17, vemos todos los reyes, hermanos, hicieron lo malo delante de la presencia de Dios. ¿Y saben lo que hicieron, hermanos? Estos reyes, ellos introdujeron al pueblo a ser idólatras. Y era tanta la idolatría que había, hermano, en Samaria, en Israel. Era tanta la idolatría, era tanto el pecado que llegó a la presencia de Dios. Y Dios, como consecuencia de esto, mandó una sequía y una hambre. ¿Para qué? Para que este pueblo se vuelva otra vez a Dios. Dios muchas veces, hermano, nos somete a estas circunstancias a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos más al Señor. Usted dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando estos momentos difíciles? A ver, yo le voy a hacer una pregunta, hermano.
Es verdad que cuando nosotros nos pasa algo en nuestras vidas, es ahí cuando clamamos a Dios. A mí me ha pasado. Cuando yo he pasado por circunstancias difíciles, de enfermedad, o quizás a un ser querido le ha pasado algo, es cuando uno más comienza a buscar a Dios. Y Dios a veces lo permite, hermano, para que tú levantes oración, para que tú recapacites, para que tú te des cuenta de que sin Él nada puedes hacer. Que Él es tu Señor, que Él es tu Dios. Y Dios, hermano, comienza a tratar con este pueblo. Dios comienza a tratar con Israel a través de una sequía y una hambre que había en ese tiempo. Había, hermanos, cuando Elías comienza a decirle acá de que va a haber lluvia, dice que le dice: tráeme a los profetas de Baal, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Y mientras ellos estaban ahí reunidos, hermano, acuérdese que Elías hace dos altares, ¿verdad? Un altar para él y un altar para los profetas de Baal. Y dice que mientras ellos hacen ese altar, dice que Elías le dice: el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y dice que mientras los profetas de Baal, dice que ellos prepararon el altar y comenzaron a poner ese sacrificio y comenzaron a invocar a su Dios. Dice que pasó toda la mañana invocando a su Dios y no hubo respuesta. ¿Qué pasa, hermanos? Que Elías, un poco de gracia de Elías, ¿verdad? Se le burlaba a ellos y le decía: ¿dónde está su Dios? Está durmiendo. ¿Dónde está el Dios de ustedes que no responde? A la final se habrá ido por ahí, le decía, ¿verdad? Pero Elías sabía, hermanos, que ellos podían haber tenido ese poder, pero Dios había cerrado la boca del diablo para que no actúe en ese momento. Amén. Dice que Elías prepara su altar, y cuando él prepara el altar, hermanos, pone el sacrificio. Y hay algo que me llama mucho la atención. En el versículo 20 del capítulo 18, ahí habla de que Acab convocó a todos los profetas, ¿verdad? En el 21 dice: acercándose Elías y todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este pueblo, hermano, se había entregado totalmente a la idolatría. Y viene el profeta Elías y le reprende duramente, le dice: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes? ¿Hasta cuándo sus pensamientos van a ser de doble ánimo? ¿Hasta cuándo, hermanos, esta iglesia, hasta cuándo, hermanos, vamos a estar un pie en la iglesia, otro pie en el mundo? ¿Hasta cuándo, hermano, esta iglesia está que el Señor nos visitará o no nos visitará? Dios nos va a visitar. Solamente tenemos que esperar en sus promesas. Amén. Porque así lo dice su palabra. Si tú estás pensando a la final, no, a la final ya Dios se olvidó, a la final Dios no va a venir, o a la final esto. No, hermano, Dios lo que promete, Dios lo cumple. Amén. 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 Dice: ¿hasta cuándo van a claudicar? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. El pueblo estaba totalmente ciego. Y en el versículo 23 dice: ténsenos pues 2 bueyes, lo que le estaba explicando. Y el 24 dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere con fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. El pueblo era incrédulo, dijo: ver para creer, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el Dios? Imagínense si Baal hubiera respondido con fuego, ese pueblo hubiera seguido a Baal. Y no porque el diablo no tenga poder, el diablo tiene poder y era probable que pasaba eso, pero Dios no se lo permitió. Amén. Amén. En el verso 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿qué?
arruinado. Amén. Amén. El pueblo era idólatra, el pueblo se había alejado de Dios y el altar de Dios estaba arruinado. En el verso 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Amén. Amén. Y mire lo que dice a continuación: y que yo, tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Qué precioso, hermano. Esto a mí me impacta muchísimo. ¿Sabe? Porque mire, hermano, hoy en día, hermano, se han levantado muchos falsos profetas, muchísimos. Y esos falsos profetas dicen: es que Dios me ha dicho que diga tal cosa. ¿Y sabe lo que pasa? No se cumple. Es que Dios me ha dicho que te diga que no te cases y tú te quedas eunuco para toda tu vida. Así hay una hermana que le dijeron que su esposo iba a ser un brasileño y ya tiene 60 años y no se casa, hermano. Le profetizaron eso, hermano, y mire, lamentablemente, hermano, muchas veces nosotros escuchamos profecías. Cuando Dios habla, Dios cumple. Amén. Cuando Dios habla, Dios confirma. Amén. Cuando Dios te dice algo, Dios lo va a cumplir con su palabra, hermano. Pero hoy en día, hermano, ¿qué vemos? Vemos cosas raras. Hermano, créame, yo me quedo asombrado de las cosas que yo veo hoy en el pueblo del Señor. Cuando yo veo hermanos cristianos de muy poco testimonio, y cuando veo cristianos, hermanos, que comienzan a hacer oraciones extrañas, cuando comienzan, hermanos, a hacer oraciones de que Dios no les ha mandado que digan. ¿Y sabe lo que pasa, hermano? Que la gente que no es cristiana ve que tú lanzas una oración mal dicha y ven que esa oración no se cumple. ¿Y sabe lo que te dice la persona que no es cristiana? Ese es mentiroso. Mira, lo ha dicho y no se cumplió. Oras por un enfermo que yo declaro, yo decreto que esa persona se levante y el enfermo sigue postrado. Hermanos, cuando Dios te diga a ti, como le dijo al profeta Elías, ora por ese enfermo porque yo lo voy a levantar, entonces decreta y declara lo que Dios te ha dicho. Amén. 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 ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque mire, se ha cogido de moda la palabra yo declaro, yo decreto. Amén. Se ha cogido de moda esa palabra. Y no es una moda, hermanos. Es que Dios tiene que decirte a tu vida: decláralo porque yo voy a levantar a ese enfermo. Declara esta palabra porque esta palabra se va a cumplir. Pero no declares algo que Dios no te ha dicho. Hermano, ya estamos cansados, hermano, de escuchar palabras mentirosas. Palabras donde el pueblo de Dios, hermano, se ha hecho mentiroso, hablando palabras que Dios no le ha dicho. Y tenemos, hermano, que hablar palabras en el nombre de Jesús. Toda nuestra boca, todo lo que nosotros digamos con nuestros labios tiene que ser revelado por el Espíritu de Dios. Y tiene que ser lanzada esa profecía, porque así ha dicho Jehová. Hermanos, yo conocí muchas ancianas, profetizas. Ancianas, hermanos, que usted la veía con un bastoncito, pero cuando profetizaban, te decía: tú así dice Jehová, y se cumplía la profecía. Pero hoy en día, hermanos, veo un poco de gente que se autoproclaman profetizas o profetas y son mentirosos, que Dios ni siquiera le ha dado el don de profecía y andan profetizando como que Dios le ha dicho que digan tal cosa que no se va a cumplir. No tomarás el nombre de Dios en vano, dice su palabra. Amén. Es un pecado grande, hermano, delante de Dios, y nosotros tenemos que despertar. Nosotros, hermanos, tenemos que tener discernimiento a la hora de ver personas que cogen el nombre de Dios en vano. No te dejes arrastrar por las corrientes, hermano, de personas que te llevan a la perdición. Es tiempo, hermano, de analizar lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Dice: yo soy tu siervo, dice Elías. Él se consideraba siervo. Y mire el tremendo ministerio que tenía. Y tú apenas que tienes el don de lengua ya te crees mucho. Tú apenas que tienes el don de visión ya te crees que eres el siervo más ungido de Dios. Hermano, humildad ante todo. Amén. Amén. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Él lo aclara claramente. Versículo 37.
Mire lo que le dice Elías. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Sabe lo que hizo Elías, hermanos, para humillar a esos profetas falsos? Dice que puso el altar y le dijeron: traigan 4 cántaros llenos de agua, échalo encima del altar, y lo echaron. Dice: vayan otra vez, otros 4 cántaros más. En total 12 cántaros de agua rodearon el altar. El altar estaba totalmente mojado, hermanos, y nadie, ni con un palo de fuego, podía encender eso porque estaba totalmente mojado. Pero aquí viene el poder de Dios, que enciende incluso lo más apagado. Dios, hermano, te puede encender a ti. Tú que te crees que estás muerto, que no tienes vida, que no tienes esperanza, Dios te puede dar ese fuego espiritual para que te levantes en el nombre de Jesús. Tú que los dones tuyos se han apagado, es tiempo de que esos dones comiencen a fluir y a levantarse en tu vida. Dios ha dado dones, hermanos. Su palabra dice: Dios ha dado dones a los hombres. Dios repartió dones a los hombres. Los dones, hermanos, ya están en ti. Solamente tienes que decir: Señor, que los dones comiencen a fluir en mí. ¿Y cómo van a fluir, hermano? Cuando nos arrepentimos y nos humillamos delante de Dios. Amén. Mire lo que dice el verso 39. Viendo todo el pueblo, se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Hermanos, al pecado hay que acabarlo de raíz. Sabe que muchas veces, y bueno, hay personas que suele pasar, pero cuando tú vienes a Cristo y tú cambias de verdad. Cuando Cristo entra a tu vida, tú cambias de verdad, hermanos. Hasta aquí, cuando tú dices: Señor, te acepto como mi personal Salvador, el Espíritu Santo entra a tu vida y Él te guía a toda verdad. Amén. Hermano, el cambio en nuestras vidas, sí es verdad que Dios actúa con personas muchas veces paulatinamente, pero el cambio tiene que ser radical. Por eso en esta mañana, tú, hermano, que tú dices: bueno, es que hermano, estoy frío, es que hermano, es que no puedo. No, en esta mañana te levantas en el nombre de Jesús. Amén. Te levantas en el nombre de Jesús. Yo quiero, hermanos, que veamos algo. Acuérdense que leímos el capítulo 18, el primer versículo que leímos, en el versículo 41, dice que Elías, hermano, tenía un siervo, ¿verdad? Y dice que le dice: súbete al monte Carmelo y mira qué ves. Y cuando él subió, dice: yo no veo nada. Le dijo: hazlo por 7 veces. Y a la 7ª vez vio una nube como la palma de la mano de un hombre. Amén. Yo quiero, hermano, que nosotros vayamos notando algo. Dios a ti, hermanos, te ha dotado de dones. Como le dije, Dios ha dado dones a los hombres. Dios ha dado dones a la iglesia. Y esos dones, hermanos, están en tu vida. Pero ¿cómo van a fluir? Cuando tú buscas a Dios. Cuando tú le obedeces a Dios. Dijo que este siervo, ¿cuántas veces le obedeció que vaya? 7 veces. Y dijo algo. No. ¿Qué hizo? Obedeció. Y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Desobedecer, o muchas veces cuestionamos las órdenes de Dios. ¿Y por qué, Señor, me mandas a este lugar? Señor, si en esta iglesia no hay nadie. Señor, si en esta iglesia están muertos. Señor, si esta iglesia, le echamos la culpa a la otra persona y no nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que avivarnos en el Espíritu. Amén. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos nosotros que levantarnos en el nombre del Señor. Y dice que este hombre obedeció a la voz de Elías. Obedeció a la voz de Elías. Y él fue por 7 veces. Y es tremendo, hermano, ver
que cuando este hombre fue, Dios le abrió los ojos para que vea la bendición que venía otra vez a Samaria. Y yo quiero, hermano, que sepas tú que tú tienes que abrir tus ojos. Y cuando digo tus ojos no son físicos, sino espirituales, para que tú veas la bendición que va a venir a tu familia, a tus hijos, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Porque va a venir una bendición tremenda en nuestras vidas, hermano. Y yo, hermano, este mensaje para que estemos apercibidos. ¿Qué significa estar apercibidos? De que yo estoy esperando esa promesa. Dice que los 120, ¿dónde estaban? En el aposento. ¿Qué estaban haciendo? Orando, clamando, todos unánimes, esperando la promesa del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué estaban ellos? Obedeciendo. ¿Qué estaban obedeciendo? Lo que Jesús les había dicho. Esperar la promesa. No se vayan a ninguna otra ciudad. Estés en donde yo les he dicho que vayan. Porque ahí van a recibir la bendición de Dios. Amén. Dios te va a bendecir, ¿sabe dónde? Donde tú te quedes esperando la promesa de Dios. Donde Dios te ha dicho que te va a bendecir. Amén. No es que, hermano, es que Dios me va a bendecir en otro lado, porque muchas veces, ¿sabe lo que queremos nosotros? Empezar por lo grande y no comenzar por lo pequeño, hermano. Queremos irnos muchas veces, no estar en Jerusalén, sino queremos ir a Samaria, a Judea y a todas otras partes, pero tenemos que comenzar por casa, hermanos. Y esta es tu casa, y de esta casa van a salir personas ungidas por el Señor. Pero es tiempo, hermano, de comenzar a avivarnos para ver lo que Dios nos va a mostrar. Amén. Yo quiero, hermano, acotar esto, porque yo quiero, hermano, que ustedes sepan algo. Nosotros quizás ahora no vemos la cara, ¿verdad? Pero ¿sabe algo, hermanos? Cuando nosotros buscamos a Dios, nuestros ojos espirituales se abren. ¿Y sabe cómo estamos nosotros? Como decía el Chapulín, ¿verdad? Con las antenitas de vinil, ¿verdad? Escuchando la presencia del enemigo. Así decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? Un cómico de allá en México, pastor. Sí, era un cómico. Y él decía esta palabra, ¿verdad? Dice, estoy presenciando la presencia del enemigo. Hermano, cuando nosotros, hermanos, nos sometemos a Dios, hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, hermanos, estamos atentos a la presencia del enemigo y a la bendición de Dios. Amén. Estamos atentos y sabemos dónde se mueve el enemigo. Amén. Y sabemos, hermanos, qué hace el enemigo, qué quiere hacer con nuestras vidas. Mire, le explico algo. Hace años atrás, yo estaba orando yo me fui de mi casa a los 17 años, me fui a vivir solo. Y yo estaba orando, vivía en un lugar que se llamaba La Floresta, allá en Ecuador. Y cuando yo estaba orando, hermanos, en un grupo estábamos orando 3 personas, antes de acostarnos, nos poníamos a orar y estuvimos orando un buen rato. Y ¿sabe algo, hermanos? De pronto, hermanos, yo veo con mis ojos abiertos, en la habitación se llenó de fuego, pero no era un fuego de incendio, era un fuego celestial, era un fuego espiritual, era algo tremendo, hermano, inexplicable. Mis ojos fueron abiertos como Dios le abrió los ojos a este siervo. Y yo veía, y los que estaban conmigo me quedaban viendo así, atónitos, ¿no? Me quedaban viendo, ¿y este qué le pasa? Yo incluso me iba a cachetear porque pensaba que yo estaba sonámbulo. Yo le digo, oye, espérate. Y a lo que yo estaba viendo, hermanos, el fuego que se derramaba en ese lugar, veo, hermano, una paloma inmensa, grandota, una paloma que volaba encima de nosotros. Y era la presencia del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ¿por qué le digo esta cosa, hermano? Y como esta le puedo contar muchas más. Por la misericordia de Dios, Dios me ha mostrado muchas cosas, con los ojos abiertos. Pero ¿qué es lo que yo te quiero decir en esta tarde? Que Dios, hermano, pueda abrir nuestros ojos para que nosotros veamos lo sobrenatural. Para que estos ojos, hermano, vean cómo los paralíticos se levantan. Para que estos ojos vean cómo, hermano, los ciegos ven. Porque Dios nos ha llamado para eso, pero la iglesia está dormida. La iglesia necesita un toque de Dios en esta mañana. La iglesia necesita ese avivamiento espiritual que solamente viene, hermano. Usted dirá con oración. La oración es secundaria. Primero viene la humillación de tu corazón. Y luego viene la oración
Esa oración que fluye. ¿Por qué? Porque tú te has humillado. Porque sabes una cosa, que muchas veces tú estás ayunando, tú estás orando y te pasas 3 días, 4 días, un mes buscando a Dios, pero eres orgulloso, eres prepotente y Dios no actúa con esa persona. Decía un hermano, dice, había uno que se fue a ayunar 40 días y bajó de la montaña donde oraba con una barbota y se creía Jesús ya, ungido. Dice, pero el orgullo no lo dejó, no se vio ningún poder en él. ¿Por qué? Porque era arrogante, era una persona, hermano, llena de orgullo. Y a los orgullosos, ¿qué le pasa? Que Dios los ve de lejos. Si tú te humillas, y mira, y yo te voy a retar en esta mañana, hermano, y voy a retar a los que están escuchando también por este medio. Siempre me ha gustado retar a los incrédulos, a las personas que no conocen a Dios. Busca a Dios y dile, Señor, yo quiero ver tu gloria, y Dios te lo va a mostrar. Señor, ¿es verdad lo que este hombre está hablando? Te lo digo que Dios lo hace en el nombre de Jesús. Si tú te humillas, dile, Señor, yo quiero ver eso que este hombre dice. Busca a Dios. Dios te bautizará, Dios te dará visiones y Dios te hablará en el oído, hermanos. Voy a mostrarle otra prueba de lo que Dios abre los ojos. Y ya voy terminando, hermano, no se impacienten, amén. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 14 al 17. Entonces envió el rey, este rey era el rey de Siria, amén. Envió gente de a caballo y carros de un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió él a servir al varón de Dios, o sea, el siervo de Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, porque este ejército sirio estaba buscando a Eliseo para eliminarlo, en otra palabra, ¿verdad? Dice, entonces su criado le dijo, ay, Señor, ¿qué haremos? Se preocupó el siervo. Y mire lo que le dijo Eliseo. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. ¿Y qué dice? Y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Hermano, cuando Dios te abre los ojos, tú comienzas a ver lo sobrenatural. Tú comienzas a ver, hermano, cosas tremendas, cosas que tú no te imaginas. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, quiere abrir nuestros ojos. Y en esta mañana, hermanos, créanme, el mensaje de esta palabra es que Dios quiere, hermano, abrir tu vida espiritual para que experimente la grandeza de Dios. Amén. Pero como le dije, tenemos que empezar por lo poco para ver lo mucho. Si en lo poco me fuiste fiel, ¿qué dice el Señor? En lo mucho te pondré. Y si tú le eres fiel a Dios ahora con lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. No quieras lo mucho, porque si no le fuiste fiel en lo poco, Dios no te va a dar mucho. Es ahora, hermano, que Dios quiere levantar tu vida. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando Dios comenzará a mostrarte las cosas. Isaías 55, 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio, ¿en qué? En perdonar. Dios, hermano, quiere bendecirte, pero Dios quiere un arrepentimiento de la iglesia. Y usted dirá, hermano, bueno, ¿y por qué la iglesia tiene que arrepentirse? Si yo vengo a los cultos, yo me pongo en los cultos de oración los martes, los cultos de oración los viernes, los cultos los domingos, yo vengo a los cultos, ¿por qué voy a arrepentirme? Hermano, siempre hay algo por qué arrepentirse. Y quizás tienes que arrepentirte de tu frialdad espiritual. Quizás tienes que arrepentirte, hermano, de eso que has perdido tu primer amor. ¿Qué dice Apocalipsis, hermanos? Cuando el Señor nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios no le estaba hablando a la gente impía, Dios no le estaba hablando a la gente no cristiana, Dios le estaba hablando a la iglesia. Lee Apocalipsis.
Dios le habla a la iglesia, porque la iglesia, hermano, se ha alejado de Dios. La iglesia se ha enfriado. La iglesia ha dejado, hermano, de buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, buscamos al Señor, luego nos enfriamos. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios, hermanos, muchas veces a nosotros, Él quiere que nosotros busquemos su presencia para darnos más de lo que nos ha dado. Amén. Y termino con este pasaje bíblico, Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Segunda de Corintios 3, versos 15, 16 y 17. Mira lo que dice y culmino con esto. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Libertad. Amén. Cuando nosotros nos humillamos, el velo de nuestros ojos se cae. Y podemos ver, hermano, lo sobrenatural. Podemos ver, hermano, lo espiritual. Y necesitamos avivados en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser avivados en esta mañana? Yo creo que todos. Amén, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque hoy vamos por la calle y ¿tú quién eres? Yo soy cristiano evangélico. Y vamos con la cabeza agachada. Hermano, levanta tu mirada, levanta tu cabeza y dile que eres cristiano y tienes ese poder, esa autoridad para predicar un evangelio no teórico, sino de poder y autoridad. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres avivar nuestras vidas. Tú quieres levantar, Señor, de nosotros ese poder sobrenatural que hay en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Padre, a ser verdaderos cristianos. Primero, responsables. Primero, Señor, que seamos cristianos responsables, temerosos a ti, Señor. Que el temor invada nuestras vidas. Señor, que haya un arrepentimiento genuino en nosotros. Señor, que haya un arrepentimiento de todo corazón. Que estos niños que hoy están aquí, Señor, vean en nosotros ese arrepentimiento, ese convencimiento, ese poder sobrenatural en nosotros, para que ellos digan cuando sean grandes: yo quiero ser como mi padre, yo quiero ser como mi abuelo, yo quiero ser como mi hermano, yo quiero ser como aquel hermano que veía. Pero si somos personas, Padre, que somos personas apagadas, frías, Señor, en esta mañana te pido, aviva nuestras vidas. Que estos jóvenes, que estos niños vean en nosotros, Padre, eso sobrenatural, ese poder, esa autoridad que tú nos has dado a nosotros, Señor. Que estos niños vean en nosotros, Señor, el poder de tu Espíritu Santo en acción, Señor. Padre, te damos gracias. Porque sabemos, Señor, que tú vas a obrar en cada vida y en cada corazón. Sabemos, Padre, que tú vas a levantar este lugar y estás preparando los corazones de mis hermanos. Estás preparando mi corazón. Estás preparando a cada uno de esta iglesia, Señor, para que se levante con humildad, aun cuando tú más le bendigas, Señor. Que se levante con humildad, Señor, delante de la gente, Padre, que no te conoce. Y que vean que hay algo diferente en nosotros. Que vean que Cristo mora en nuestra vida. Que ese Señor, que ese Dios, que aquel que murió en ese Calvario mora en nosotros. Señor, te damos gracias por lo que tú vas a hacer desde hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.